ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esta es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Señor nos invita a mirar en la primera lectura y en el Evangelio cómo los niños son un don de Dios. Así de sencillo. Así. Es un regalo de Dios. Para que lo entendamos mejor, pregunto: ¿qué es su mamá para ti? Un regalo de Dios. ¿Qué es tu papá para ti? Un regalo de Dios. ¿Qué es tu familia? Un regalo de Dios. ¿Cómo sabemos que es un regalo? Tú no elegiste nacer
en el vientre de esa mujer. No elegiste, te la regaló Dios. Ese papá te lo regaló Dios, es un don. Mamá, tú no elegiste tener ese hijo o esa hija, es un regalo de Dios. Incluso aquellas mujeres que quedan embarazadas y no se dieron cuenta, pues si no se dieron cuenta, es un don de Dios. No lo esperaban. Ni estaba pendiente y cuando se dio cuenta está embarazada. Bueno, es un don de Dios. Todo hijo es un don, un regalo de Dios. Así de sencillo. Entonces necesitamos tomar conciencia de lo que hoy la palabra de Dios dice. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 1, versículo 15, cuando habla de San Juan Bautista. Es un don de Dios. Al igual que la primera lectura que hablaba de Sansón, un don de Dios para el pueblo de Israel. Dios lo eligió, vino a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero ahora tenemos a Juan Bautista, el gran profeta de Dios. Dios le dio ese don, ese regalo a Zacarías, a Isabel, para mostrarle a los creyentes que un niño no es una desgracia. Que cuando una mujer queda embarazada, no es una desgracia. Que es un don especial, un regalo exquisito de Dios. El mundo de hoy le está diciendo a las mujeres que un niño es la peor desgracia que le puede tocar a una mujer, al punto que tiene que asesinarlo en el vientre de la madre antes que esa, llamémoslo así, cochinada o porquería, nazca. Así el mundo presenta a un niño. Pero un cristiano sabe que no es así, que no debe matar a ese niño porque no es una porquería, porque es una criatura elegida, querida por Dios, y es un regalo, un don de Dios, aun cuando la mujer no lo esperaba. Miren cómo dice San Lucas 1:15. Porque será grande ese niño, que mucha gente piensa que es una porquería, que es una desgracia, que es lo peor que le pudo haber tocado a esa mujer, a esa mamá o a esa familia. Dice la Biblia otra vez. Porque será grande delante de Dios. Ese niño será grande delante de Dios. O sea, Dios tiene un proyecto, tiene un plan grande con él. Dios no lo mandó a este mundo por casualidad, por algo lo mandó a este mundo. ¿Qué querrá Dios? No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué dice la Biblia, estará lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre? Para que ninguna madre se le ocurra asesinar a su hijo en el vientre. Así de claro. Para decirle al mundo, el aborto es un asesinato, es una crueldad, eso no está bien. Porque desde que está en el vientre ya he sido elegido y consagrado por el Señor. Jeremías 1:4 viene a mostrar también cómo la Sagrada Escritura muestra con toda claridad que ya desde que, incluso antes de estar en el vientre de la madre, ya Dios ha pensado en ese bebé, pensó en ti, pensó en mí, tiene un proyecto. Que nosotros no sepamos descubrir cuál es el proyecto que Dios nos tiene, que no sepamos vivir en esta vida, que no sepamos aprovechar ese don, ese regalo de Dios, es otra cosa. Pero que está escrito, escrito está. Escuchen. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia protestante. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que se viniera al vientre, para aquellos científicos locos que dicen que cuando el niño tiene una semana o tiene un mes, todavía no es una criatura, todavía no es un ser humano, es algo ahí raro. No. Antes, ¿cómo es? Antes que te formase en el vientre te conocí.
Desde antes de estar en el vientre de la madre, ya Dios lo conocía. Ya era un proyecto de Dios, ya era un querer de Dios, ya es un regalo de Dios. Que los científicos locos digan otra cosa. Lástima que su mamá no pensó igual que él, para que lo hubiese eliminado antes de que naciera. Y así no estaría cometiendo locuras y haciendo cometer locuras a otras personas. Antes de que naciera en el vientre de su madre. Y antes que nacieses te santifiqué. Y antes de que naciese, ya te santifiqué. Aquí se tumba este nuevo orden mundial que se quiere imponer, diciendo que un niño a la semana o a los 9 meses, incluso ya ahora el nuevo orden mundial dice que un niño recién nacido todavía no es persona, que se puede matar. Antes decía solamente en el vientre de la madre. ¿Ahorita qué? Incluso hay gente que están agarrando a los niños y los están matando para sacarles los órganos, para comerciar con ellos. Pero ¿y qué dice la Biblia? Que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. Desde antes de que conciba en el vientre de la madre, antes de que nazca, ya Dios lo consagró, ya Dios lo eligió, ya Dios lo envió al mundo a una misión. Ahí está entonces Sansón, ahí está también Juan el Bautista, que es un ejemplo para todos nosotros y que debemos tener muy, pero muy presente. Es un don, es un regalo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo el papá y la mamá con Sansón y con Juan Bautista. Enseñarle las cosas de Dios desde pequeño. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Papá y mamá, mire, ustedes enseñan al niño desde pequeñito a alimentarse corporalmente. ¿Por qué no lo enseñan a alimentarse espiritualmente? ¿Por qué no lo enseña a caminar en las cosas de Dios, a deleitar, a saborear lo que no sabe? El niño aprende a saborear las cosas. La comida aprende a saborearla. Papá y mamá se le enseñan. Yo recuerdo cuando yo me tocó viajar, salí las primeras veces del país. Yo llegaba a México, llegaba a Estados Unidos. Ay, cuánto deseaba una arepita. Nochos chiquitos. Deseaba la comida que mi mamá me enseñó desde pequeñito a saborear. Sufría. Una picatierra bien arregladita. Plato de pescado bien, caldito de pescado. No, nada de eso. Y llegué a la casa de una familia por allá y me daban lo que a ellos les parecía mejor. Díganme, eran mexicanos, me daban unas tostaditas ahí y todo con picante. Y yo que no podía, eso me salían las lágrimas. Y tenía que comérmelo porque eso era lo maximito para ellos. Y recuerdo que un día me dijeron, que nosotros queremos ir a Venezuela. Yo le dije, está bien, vamos a Venezuela. Y me los traje a Venezuela. Y yo dije, ahora me la desquito. En la mañana la arepa. Y después el sancocho de pescado, lo que se decía. Y no hay una tostadita esa, yo no sé cómo que le dicen los mexicanos. Una tostadita esa, ay, hubiésemos traído tostadita y le dije, sufra, para que sientan lo que yo siento cuando estoy en su casa. Claro, a ellos le enseñaron a gustar otra cosa. Desde pequeñito, el picante. Y aquí le busqué un picante de esos chiquiticos que para nosotros pica mucho. Unos chiquiticos, unos rojitos, pequeñitos. Y agarraban y se lo comían como si fueran caramelos. Y decía, pero esto no nos pica. Están acostumbrados al chile. Bueno, papá y mamá, el niño aprende desde chiquitico a saborear el alimento que usted le dé. Y después queda marcado para toda la vida y le encanta. Pero ¿por qué no somos capaces de darle al niño desde pequeñito las cosas de Dios, las cosas espirituales, para que él aprenda a saborearlas y la vaya gustando y esté donde esté, en cualquier país del mundo, le haga falta ese alimento espiritual, esa vida espiritual que recibió cuando papá y mamá, le haga falta rezar el Santo Rosario, porque desde niño, desde las piernas de su madre rezaba el Santo Rosario. Leer la palabra de Dios, porque desde niño le leían la palabra de Dios. De ir a misa, porque desde niño lo llevaban a misa. Hoy la modernidad, vaya a otros países
y verá cómo los niños no van a misa, no los llevan a misa. Incluso ya todo está estructurado para que papá y mamá vayan a misa mientras que el niño se queda en un parque jugando. Cuando tenga 15 años lo llevaremos a misa. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Se parte. ¿Qué está pasando? El ejemplo que hoy nos da la Sagrada Escritura es que desde que está pequeñito ha sido consagrado a Dios. Este niño fue consagrado a Dios, el otro niño fue consagrado a Dios, Sansón, Juan Bautista, consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Hoy día las madres no quieren consagrar su hijo a Dios, reniegan de su hijo desde que está en el vientre de la madre y no lo conducen, no lo llevan a la iglesia, a las cosas de Dios desde pequeñito. Cuando esté grande lo llevo, cuando esté grande no lo lleva ni amarrado. Si quiere haga la prueba, amarre su hijo y tráigalo amarrado a ver. Ni amarrado lo trae. Porque eso se va dando, se le va enseñando. Desde que está en el vientre de la madre se educa al niño y se hace un hombre de Dios, una bendición para el pueblo de Dios. Bien, este es lo que dice el Evangelio de hoy. No puedo hoy dejar de pasar porque el mundo de hoy está escandalizado y tengo que darles una palabra. Está escandalizado porque por las redes sociales, queriendo destruir la iglesia y destruir al Papa, han dicho que el Papa ha permitido el matrimonio de homosexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso no lo ha permitido la iglesia ni lo permitirá. Eso no lo ha dicho el Papa ni lo dirá, porque eso va en contra de Dios. El Papa lo único que aprobó fue que se puede bendecir a cualquier persona, incluso a los homosexuales. Eso es otra cosa. El Papa con claridad, tiene claridad lo que es el matrimonio y lo que es una bendición. Que haya gente que no tenga claridad lo que es el matrimonio y lo que es una bendición es otra cosa. Pregunto, ¿usted bendice a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿A los buenos o a los malos? A todos. ¿Y cuando los bendice los está casando? No. Una bendición no es casarlos. Y porque el Papa dijo que se podía bendecir a estas personas, las redes sociales sacan y dice el Papa permitió el matrimonio entre homosexuales. No, señor, no diga mentiras. ¿Y cuántos cristianos dicen, ve, el Papa es el anticristo, es la bestia? ¿Por qué? Porque ahora permitió el matrimonio homosexual. Eso no lo ha permitido el Papa. ¿Por qué mienten? El Papa lo que ha permitido es que se puede bendecir. Pero es que, a ver, pregunto, ¿no se bendice una casa? Sí se puede bendecir una casa. ¿No se bendice un carro? Sí se puede bendecir un carro. A ver, si ustedes me piden la bendición, ¿yo no les puedo dar la bendición? Cuando estoy en la misa, ¿le doy la bendición a quién? Si hay un asesino, al asesino. Si estoy terminando la misa y doy la bendición, estoy dando la bendición. Entonces, si hay un homosexual, entonces esa bendición no es para el homosexual, no es para el ladrón, no es para el borracho, es para todos. Porque, ¿qué es la bendición? La bendición no es legalizar el pecado de esa persona. La bendición es, yo imploro de Dios que bendiga a esa persona al punto que sea capaz de abandonar el pecado y buscar la gracia divina. Una bendición es que algo malo se transforme en bueno. Imploro a Dios que algo malo se transforme en bueno. Y si yo bendigo a una persona que esa persona está atraída por otra persona del mismo sexo, en la bendición, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle a Dios que esa persona abandone ese pecado, que pueda liberarse de ese pecado. Como cuando alguien hizo brujería en una casa y sienten bulla y sienten tal cosa porque ahí hicieron brujería, porque vamos a buscar al Padre para que lo bendiga, para que bendiga al diablo, ¿qué? No, para que eso malo se aparte
y entonces se santifique la casa. Cuando se bendice a esas personas, simplemente lo que tenemos que pedirle a Dios, que lo malo se aparte, que esa persona sea capaz de abandonar el pecado y buscar la gracia de Dios. Pero el Papa tiene claridad y lo dijo en la carta que sacó. Lo más bonito es que el Papa lo aclaró. El Papa tiene las cosas claras, pero la gente no está formada y se deja llevar por lo que digan las redes sociales. Pero el Papa ha dicho con claridad, lejos de pensar que es un matrimonio lo que se está pidiendo. Ningún sacerdote debe hacer una bendición haciéndole creer a la gente que es un matrimonio. El Papa lo advierte y pone la claridad, con claridad, una cosa distinta de la otra. Pero está la maldad en el mundo de querer hacer ver que el Papa es la bestia, el anticristo, que estamos fin del mundo porque el Papa es el anticristo, está destruyendo la iglesia. ¿Por qué mienten? Yo hoy quiero mostrarles a ustedes con claridad que en medio de toda esta afán del nuevo orden mundial y del mundo de destruir la iglesia, ellos tienen aquella frase, la culebra se mata por la cabeza. O aquello bíblico, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿A dónde va el ataque a la iglesia? Al Papa. Si logramos que la gente aparte la mirada en el vicario de Cristo, aquel que Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Entonces, cuando yo parto la mirada de esa persona que Cristo dejó en la iglesia, fácilmente me puedo ir a una secta, fácilmente me puedo convertir en ateo, lo que sea. ¿Por qué se ataca al Papa? Para que los católicos digan, ay sí, mira, el Papa es la bestia, me salgo de la iglesia católica, el Papa es la bestia, ya no tengo respeto ni cariño por el Papa, entonces ya no sé qué voy a hacer, voy a vivir mi vida espiritual a mi manera. Pero yo quisiera darle a ustedes algunas citas bíblicas para que ustedes no se dejen engañar ni se dejen confundir. Normalmente está pasando esto de Mateo capítulo 8, versículo 23. Esto es lo que estamos viendo. La barca de Cristo, la barca de Pedro, donde está Cristo, donde están los apóstoles, y esa barca es la iglesia. Hoy día aparece ante las redes sociales, ante la gente que quiere destruir la iglesia, aparece que esa iglesia va de picada. Se está destruyendo, se está acabando. Escuchen. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Esa tempestad grande que hay en el mundo, se levantó una tempestad grande. Que las olas cubrían la barca. Las olas parece que hunden la barca. ¿No les parece a ustedes que la Iglesia Católica se va hundiendo? ¿Que las olas la están hundiendo? Claro que sí, aquí está el retrato. Un retrato hablado de lo que va a suceder en la iglesia. La barca se hunde. Pero él dormía. ¿Y Cristo? Dormido. No aparece por ahí. Parece que a Cristo no le importa la barca. Y no le importa la gente que va en la barca. Se va a hundir, se va a acabar. Y Cristo dormido. Entonces los medios de comunicación dicen, ve, la barca se está hundiendo. Ahí va Pedro en la barca. Pero Pedro va llevando mal esa barca se va a hundir. Cristo, ahí no está Cristo, está dormido, ahí no aparece por ningún lado. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo de Cristo cuando ve que la barca de la iglesia se hunde? ¿Criticar? ¿Tirarse al mar? ¿Desesperarse?
No, orar, hablar con Cristo, despertar a Cristo y decirle, Señor, nos hundimos. Orar. ¿Y qué pasó? Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Ya perecemos. La iglesia se acabó. Se acabó la iglesia. Se destruyó. Ya. No hay opción. Ya el Papa es la bestia. Ya mírenos dónde nos lleva, a las olas del mar que nos está atormentando. Y ya se acabó esto, Señor. Nos acabó. Sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Católicos, escuchen la palabra de Jesucristo. Cuando se los está tragando a los católicos la desesperación, el miedo, el terror, la iglesia se hunde, la barca se hunde, esto se acabó, las olas nos destruyeron. Sálvanos, Señor, porque esto se lo llevó con tu papa. ¿Qué dice Jesús a los católicos? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. El problema de los católicos es la poca fe para poder resistir las tormentas que tiene que pasar esa barca en medio de un mundo ateo. Lo que falta es fe en los obispos, fe en los curas, fe en los laicos. Eso es lo que está haciendo falta. Cristo está en la iglesia. Está sobre la barca, a pesar que la barca parezca que se hunda, a pesar que las olas parecen que ya hunden la barca y el viento en contra, Cristo está en la barca. Cristo no se ha bajado de la barca. Cristo está en la iglesia le pertenece, es su iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay ningún problema. El problema no son las olas que amenacen hundir la barca. El problema no es el viento que esté en contra de la barca. El problema es la falta de fe de los que están en la barca. Cuando usted católico se desespera por las noticias, me han escrito muchos de ustedes que ven las redes sociales y por eso estoy haciendo esto. Por eso les estoy explicando. Padre, ahora sí se hundió la iglesia, se acabó la iglesia, no sea tonto. O en palabras de la Biblia, hombres de poca fe. ¿Qué les pasa? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Y cómo no voy a dudar si las olas están hundiendo la barca? Eso es verdad. ¿Cómo no voy a dudar si el viento está en contra? Eso es verdad. Entonces, ¿cómo no voy a dudar? Porque Cristo está en la barca. Porque la iglesia es la una y única iglesia que fundó Cristo y Él prometió. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán hundir, vencer. ¿Te falta fe? Más nada, te falta fe para creer en la palabra. Ah, claro está, si no creemos en la palabra, nos volvemos creyоnes. Creemos en cualquier medio de comunicación que diga, la iglesia se acabó porque el Papa mandó ahora que se casen los homosexuales. Con mentiras y engaños. Y la gente va destruyéndose la fe. Perdió la fe. ¿Perdió la fe? No tenía fe. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Ese es el reclamo que nos hace el Señor. El Señor ha querido estar en la barca de Pedro, así lo quiso Él, a pesar de que haya más barcas, según dice San Lucas capítulo 5, en el versículo, el 5, ¿qué dice 5:5? Jesucristo quiso montarse en esa barca de Pedro, ¿qué dice el 5 de Lucas 5? A ver, el del 2. ¿Qué dice el 2? Escuchen. Y vio dos barcas. Jesús vio dos barcas Que estaban cerca de la orilla del lago.
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, en una de las otras barcas, la cual era de Simón, ahí está. No se montó en la barca de Petronilo o de Pánfilo, en la de Martín Lutero, en la de Carlos Parán, en la de José Smith, en la de los protestantes. No, se montó en la barca de los católicos, en la barca de Pedro. Ahí se montó. ¿Y qué pasó? Bueno, le digo, tiren las redes, vamos a pescar, tiren las redes, Señor, pero no pescamos nada, no importa, tiren a la derecha. Por su palabra tiraron, sacaron muchos peces. Ahí llamaron a la gente y ahí es cuando Jesús le dice a Pedro, desde la barca de Pedro, Jesús pesca gente. Oigan el versículo 10. y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. A Pedro le dijo que desde ahora sería pescador de hombres. Cristo se monta en la barca de Pedro y hace a Pedro pescador de hombres. Pero en esa barca donde Cristo va, que es la barca de Pedro, donde lo hace pescador de hombres, las olas amenazan, el viento en contra, la gente se asusta, porque falta fe, porque no tienen la luz de la palabra. Y esto es lo que yo quiero, alumbrarles con la palabra de Dios. Dice el salmista, Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pues yo quiero iluminarles a ustedes en pleno siglo XXI, cuando piensan que la barca se va a hundir, a iluminarle con la palabra de Dios y mostrarles que no es así, que aparenta hundirse la barca, pero que Cristo está en la barca. Tranquilo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? No duden, no duden por ningún motivo. Ojo, miren, Jesucristo no dijo que la barca no iba a tener tormenta. En San Lucas 22, 31, ustedes pueden ver que allí la Biblia presenta que el diablo va a zarandear la iglesia. Escuchen. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí está. Eso está sucediendo. Cuando yo lo leo en la Biblia, yo digo, pero ¿por qué se escandaliza la gente? ¿Qué pasa con la gente? Es que no lee la Biblia. Y si la Biblia es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero, y no leemos la Biblia, pues estamos a oscuras y alguien viene y nos confunde y nos engaña. Satanás, el diablo, está zarandeando la iglesia. ¿Pidió permiso? Sí, pidió permiso. No lo está haciendo sin el permiso de Dios. Dios le dio permiso. Y las olas parecen hundirla. El viento en contra, con el permiso de Dios. Ahí está Dios acostado, durmiendo, para que lo despertemos. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. ¿Quién niega que eso se está cumpliendo? Nadie puede negarlo. Eso se está cumpliendo. La iglesia está siendo zarandeada por el diablo. O si no, pregúntenle allá a los alemanes que están viviendo ese problema en algunos obispos y algunos curas que están zarandeados por el diablo. Claro, para nadie es un secreto. ¿Quién no lo puede ver? ¿Acaso estamos ciegos? Pero nos falta la fe. ¿Cuál es la fe? Pongan cuidado en la palabra de Dios. Pongan cuidado. Pero yo he rogado por ti. Ahí está. Eso es lo que le falta al católico, la fe para creer que Cristo ha rogado por Pedro. Yo he rogado por ti. Vean aquellos que dicen que el Papa es la bestia, el anticristo, que el Papa es el que está hundiendo la iglesia. No, gracias a Dios, Dios dejó el Papa para que cuando el diablo zarandee la iglesia, ahí está el Papa que Cristo rogó por él. Yo he rogado por ti, ¿para qué? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Lo crees o no lo crees? Si no lo crees,
entonces grite como grita la gente en los medios, en las redes sociales: el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, porque usted no cree que Cristo rogó por él. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, Tarea del Papa. Y tú, una vez vuelto, vean la tarea del Papa. confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea del Papa? Confirma a tus hermanos. Cuando la barca está hundiéndose, cuando el diablo está zarandeando la iglesia como lo está haciendo ahora, ¿cuál es la tarea del Papa? Confirma a tus hermanos. Si la tarea del Papa es confirmar a los católicos, entonces el diablo tiene que decirle a los católicos: el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, hay que acabar con el Papa, ese no es el Papa, eso es un antipapa, hay que buscar otro Papa. Porque sabe el diablo, y lo sabe, pero los católicos no lo saben, que la tarea del Papa es confirmar al creyente. Y como la tarea del Papa es confirmar al creyente para que su fe sea firme y no se vaya abajo, el diablo lo sabe. Entonces el diablo quiere quitarle al Papa la imagen del Papa, destruir la imagen del Papa, herir al pastor para que se dispersen las ovejas. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? El problema del mundo es que no lee las Escrituras. El problema de muchos sacerdotes y muchos obispos que están temblando y dicen y se dejan llevar por el mundo es que no han leído las Escrituras, y si las han leído no han creído en las Escrituras. ¿Qué pasa? Pero ya. ¿Cuál es el problema entonces? No creer en las Escrituras. Y dicen: es que el Papa, ¿cómo va a ser el Papa? ¿Cómo va a permitir el Papa a los pecadores dentro de la iglesia? ¿Usted no sabe que ser homosexual es un pecado? Sí lo sé. ¿Cómo va a permitir que los homosexuales vayan a la iglesia? ¿Cómo se le ocurre eso? ¿Fin de mundo? No, no es fin de mundo. Mateo, si no está en la Biblia no me crea. Mateo, capítulo 9. Versículo 10. A ver, si la iglesia que es de Cristo, Cristo me pide que yo, como ha hecho el Papa, abra las puertas para todos, pecadores y no pecadores. ¿Eso es invento del Papa? ¿O es mandato de Cristo? ¿O es querer de Cristo? La gente dice: eso es mandato del Papa, que va a destruir la iglesia, que está prostituyendo la iglesia, que está destruyendo la iglesia. No es mandato del Papa, es mandato de Cristo. Y Cristo vino precisamente por los pecadores. Que diga la Biblia, a la prueba me remito. El Papa no está haciendo nada extraño, está haciendo lo que dice Cristo. Escuche. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, estaba sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores. Dentro de esos pecadores, póngale usted homosexuales. Muchos publicanos y pecadores. En estos pecadores póngale usted homosexuales, que es un pecado. Que habían venido. Vamos a ver si Cristo le cierra las puertas o le abre las puertas. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. bárbaro! Bárbaro! El primero que prostituyó la iglesia fue Cristo. ¿Cómo se le ocurre sentarse a la mesa a comer con esos pecadores? Entonces no fue el Papa. El Papa está siguiendo el ejemplo de Cristo. El Papa está siguiendo el ejemplo de Cristo. Se sentó a la mesa con esa parranda de pecadores. No le cerró las puertas, le abrió las puertas y compartió con ellos. Pero como el pueblo no lee la Biblia, se están agarrando las vestiduras porque el Papa ha dicho que se abran las puertas para que entren todos los pecadores. ¿Pero eso no lo dijo Cristo? Pero ¿quiénes son los que se agarran las vestiduras? ¿Quiénes son los que dicen entonces: ese es un hombre malo, está destruyendo la iglesia,
Ese no es un profeta de Dios, ese no viene de Dios. ¿Cómo va a comer con publicanos y pecadores? Eso no puede ser. ¿Quiénes son los que dicen eso? Cuando vieron esto, los fariseos... Ay, 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 ay. Por un lado está Cristo, por otro lado están los fariseos. El Papa está haciendo el papel de Cristo y tú estás haciendo el papel de los fariseos. ¿Y cuál es el papel de los fariseos? Juzgar y condenar a Cristo. Pongan cuidado. Dijeron a sus discípulos: Los fariseos dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Cristo: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No es lo mismo que están haciendo los medios de comunicación, los fariseos a través de los medios de comunicación? ¿Por qué el Papa permite que entre a la iglesia los homosexuales o los pecadores? ¿Por qué? Está destruyendo la iglesia. Los protestantes se desgarran las vestiduras. Ve que la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. Está metiendo a todos los pecadores ahí dentro de la iglesia. Epa, pero eso lo hacen los fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueados. Estaban criticando a Jesucristo como están criticando al Papa. Por el mismo motivo, por el motivo en que Cristo se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. El mismo motivo, no hay otro. Si hay otro, díganmelo. Pero es lo que yo veo en la Biblia y se lo estoy leyendo para ver si usted ve otra cosa, díganmelo. Pero los fariseos se agarraban las vestiduras. Que su maestro come con publicanos y pecadores, ese no puede ser de Dios. Eso no viene de Dios. Porque nosotros los evangélicos, aleluya, gloria al Señor, nosotros comemos con puros santos. Pecadores nada. Nosotros pecadores no hay. Y así también los que a través de las redes sociales se están agarrando las vestiduras. ¿Por qué su maestro otra vez? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: A ver, ¿qué dijo Jesús? ¿Tienen razón? ¿Los aplaudo? ¿Así debe ser? ¿Será que Jesús dijo eso? Vamos a ver. Los sanos no tienen necesidad de médico. Está diciendo que los homosexuales están enfermos. Es una enfermedad, igual que cualquier otro pecado. Sí es una enfermedad. El problema sería que la iglesia dijera que eso no es pecado. Eso sí sería un gran problema. Y aquel cura que diga que eso no es pecado, está fuera de pote, no sabe ni lo que dice. Aquel obispo que diga que eso no es pecado, eso es, escriba el evangelio según usted, pero eso no es el evangelio de Cristo. Sí es un pecado. Y ojo, es una enfermedad espiritual. ¿Pero qué dijo Cristo? ¿Qué es lo que dijo Cristo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Que Él es el médico. Y los pecadores, hombres con hombres, mujer con mujer, y cualquier otra clase de pecado, es una enfermedad del alma. Jesucristo no está legalizando esa enfermedad. Jesucristo está atrayendo como el Papa a los que tienen esa enfermedad para sanarlos. Para sanarlos. ¿Por qué para sanarlos? Porque dice, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Los sanos ya están sanos. Y el médico viene a sanar al enfermo. Y el Papa tiene que sanar al enfermo. Y el obispo tiene que sanar al enfermo. Y el cura tiene que sanar al enfermo. Pero tiene que venir el enfermo a la iglesia para ser sanado. Para que el cura le diga, ser homosexual es un pecado. Y tiene que salir de esta manera, de esta manera, de esta manera. Dios te llama a salir, eres hijo de Dios. Dios te ama, tú puedes ser santo, claro que sí, pero sal de ese pecado, no te quedes ahí tirado. Sanarlo, no decirle, ay, usted está en ese pecado, siga ahí. Yo no le voy a dar ninguna medicina porque yo quiero que se muera enfermo. No, Señor, hay que darle una medicina. Y la iglesia tiene que recibir a los enfermos,
Por eso el Papa decía que la iglesia es como un hospital. Y tiene razón, porque está retratado en Mateo. La iglesia es como un hospital. Tiene que atender a todos los enfermos y tiene que darle medicina a cada enfermo. No se le da la misma medicina como los cubanos en Venezuela, la misma pastilla para todo el mundo. No, así no. A cada enfermo se le da su propia medicina. Al borracho su medicina, al homosexual su medicina, al adúltero su medicina, al ladrón su medicina, al mentiroso su medicina, a cada uno su medicina. La iglesia es un hospital, Cristo es el médico y viene no por los sanos sino por los enfermos. Y sigue. Y pues, y aprended lo... Ah, bárbaro. ¿Otra vez? Y pues, y aprended. ¿Qué significa aprender? Que la gente no lo sabe. Y como la gente no lo sabe, yo tengo que predicárselo. Y pues, y aprended, miren lo que tenemos que aprender en medio de esta sociedad que no quiere aprender. Aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es una palabra compuesta de miseria con corazón. El corazón que ama al miserable. Misericordia quiero. Dios quiere que tenga un corazón que ame al miserable. Le abre las puertas, coma con el miserable y le dé la medicina que necesita, el consejo, la orientación, la ayuda para que salga del pecado. Misericordia quiero. Y no sacrificio. Eso es lo que el Papa está haciendo. Porque no he venido a llamar a justos. Atención, que lo oigan los de las redes sociales, que lo oigan los que están escandalizados con el Papa. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos. ¿A quién llama Cristo? Sino a pecadores. ¿A quién llama Cristo? Sino a pecadores. ¿A quién está llamando el Papa? A pecadores. Ah, entonces el Papa no está haciendo nada extraño. Lo que hay es ignorancia en el pueblo de Dios. Lo que hay es ignorancia en el mundo que no conoce las Escrituras. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo no vine a llamar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores. Y esta traducción me gusta. ¿A qué llamar a los pecadores? Para que la iglesia se llene de puros pecadores y sigan pecando. Y la iglesia le diga, siga ahí, ustedes sigan el pecado, no salga de ahí, que Dios lo ama así y así, se va con tu pecado derecho al cielo. Para eso, no. Esta Biblia lo aclara muy lindo y dice, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, pero no para que llenen la banca de pecadores que no quieran salir, que se vengan todos los homosexuales a la iglesia, le damos la comunión y que sigan pecando y que vivan felices toda la vida. Así no es. Sí que vengan a la iglesia, pero hay que darles la medicina. ¿Cuál medicina? Pongan cuidado. Yo no vine por los justos, ¿otra vez? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ha llamado a los pecadores a qué? Al arrepentimiento. ¿Ha llamado a los pecadores a qué? Al arrepentimiento. Que vengan todos los homosexuales a la iglesia. Que la iglesia los recibe. Pero los llama al arrepentimiento. Que la iglesia los bendice. ¿Para qué? Para que tengan un sincero arrepentimiento. Que la iglesia los bendice. Sí, ¿para qué? Para que se aparten del pecado. Que la iglesia los bendice, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo les ilumine y les ayude a descubrir el pecado que están viviendo y les dé la fuerza para salir del pecado y vivir en la gracia de los hijos de Dios. ¿No es eso lo que dice San Lucas capítulo 15, versículo 7? Claro. San Lucas capítulo 15, versículo 7 dice que Dios, al igual que el Papa,
se alegra cuando un pecador se acerca a Él, se acerca a la iglesia y se acerca al cielo. Escuchen. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. En el cielo, y si hay en el cielo, en la iglesia también debe haberlo. Hay más gozo en el cielo. Por un pecador. Hay más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador. ¿Y hay más gozo en la iglesia? Por un pecador. Pero por un pecador que no quiere salir del pecado y que quiere vivir pecando y que no le digan nada, que no se metan con él, que por favor no lo toquen, no le digan que eso es pecado para que no hiera sus sentimientos. No, Señor. Por un pecador, óiganlo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ajá. Entonces que no se confundan los homosexuales y que tampoco se confundan los curas y los obispos, diciendo pues que vengan todos acá y no le vamos a llamar al arrepentimiento, sino que sigan así y le vamos a decir, bueno, sigan así, no hay ningún problema. No, Señor. Si es verdad que hay alegría en el cielo por un pecador, pero un pecador que se arrepiente. ¿Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea que si llega un homosexual y se arrepiente, hay más alegría en el cielo por él y hay más alegría en la iglesia por él que por 99 de ustedes que no necesitan de arrepentirse. Entonces el Papa no está haciendo nada malo. El Papa está haciendo algo bueno. Lo que sí es que muchas personas se pueden confundir. Entonces muchos curas que están a favor de la ideología de género van a decir, pues ahora el Papa nos dio permiso para casar a los homosexuales, que eso no es lo que el Papa está dando permiso. No confundan la chicha con la limonada. Entonces ahora yo hago lo que me dé la gana y le digo a la gente, siga así, porque el Papa dijo que lo bendijera. Eso quiere decir que eso no es pecado. No, Señor. No, Señor. Que esto, tengo miedo que esto se preste para abusos. Abusos siempre ha existido y existirá. Siempre. Antes del Papa decir que se podían bendecir, ya existía sacerdotes que tienen que ser homosexuales, que bendecían a los homosexuales y que los casaban. Ya existían. Y el Papa no ha dicho nada. Los abusos ya han existido. Claro. Y entre todos los gremios hay esa enfermedad. Entre los doctores hay esa enfermedad. Entre los pastores protestantes hay esa enfermedad. Entre los curas hay esa enfermedad. En todas partes hay enfermedad. Entonces, ¿quiénes son los que los aplauden y quieren meterlos, pero sin ninguna conversión? Los que jalan para el mismo lado. ¿O no? Claro que sí. Caernos a mentiras ya estamos grandes. Pero la Biblia entonces está en consonancia con el Papa y el Papa está en consonancia con la Biblia. Ahora, para aquellos homosexuales que piensan entonces decir, pues ahora que el Papa dio permiso para que nos bendigan a nosotros, pues ahora nos vamos a la Iglesia Católica y vamos y comulgamos y vivimos así y vivimos uniditos porque ya la Iglesia nos permite vivir juntitos los dos, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Y entonces ahora sí, felices para siempre porque Dios nos va a llevar al cielo así, con ese pecado, porque la Iglesia nos recibió, que no es así. Y si creen que es mentira, está escrito y a la prueba me remito. Lucas 3:3. Cuando vino un hombre enviado por Dios como el Papa, cuando vino un hombre enviado por Dios como cualquier sacerdote que predique la verdad, llamado Juan vino a llamar a los pecadores que venían de todas partes. Ya leímos ayer o antier San Marcos 1:4, que venían de todas partes venían de Juan Bautista, porque él los iba a bautizar con un bautismo de conversión. Venían de todas partes, toda parranda de pecadores, dice allí, venían a confesar sus pecados. Pero ojo, cuando sale Juan y viene de parte de Dios y viene a predicarle a los pecadores la conversión, ¿qué hacía Juan?
¿Cómo es la cosa? Vamos a ver. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de los pecados, predicaba Juan. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, Tal como está escrito en la palabra de Dios. que dice, voz del que clama en el desierto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el sacerdote debe ser una voz que clama en el desierto del mundo, donde la gente no quiera escuchar, no importa, donde la gente no le pare a eso, no importa, donde la gente haga lo contrario, no importa, donde haya sequedad, no importa, pero allí el sacerdote tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que predicar el sacerdote en el desierto? Preparad el camino del Señor. Estamos en tiempos de Adviento. Lo que la iglesia debe predicar es preparar el camino del Señor. ¿Y qué es preparar el camino del Señor? Enderezad sus sendas. Enderezar su senda. Que el que es un borracho, enderece su senda, deje la borrachera. Que el que vive en concubinato, o se case o se separe, arregle su senda. Que el que sea homosexual, deje su pareja y arregle su vida. Que el que sea un ladrón, deje de robar. Que el que sea un secuestrador, un guerrillero, abandone esa vida, vuelva a la vida normal. Que el que sea un mentiroso, deje la mentira. O sea, enderece sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que los caminos torcidos, las nenas con las nenas, es un camino torcido. Los nenes con los nenes, es un camino torcido. Que los caminos torcidos se enderecen. Para eso vamos a traer los pecadores a la iglesia. Para decirle a cada pecador cómo tiene que salir de ese pecado. O sea, cuál es la medicina que ese enfermo necesita. Y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y es de esa manera toda carne. Todo ser humano podrá ver la salvación de Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Porque todos estamos llamados a ser santos. Porque la llamada a la santidad es universal. Porque aquí no se escapa nadie. Los homosexuales también están llamados a ser santos. Y tenemos que indicarles el camino de la santidad. Para eso es la iglesia. ¿Cómo es lo último que leyó? Y verá toda carne la salvación de Dios. Eso es lo que el Papa está pidiendo. Que toda carne vea la salvación de Dios. Sigue. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Eso sí, cuando Juan comenzó a predicar eso, multitudes, venía la gente, multitudes. Como ahorita que el Papa está pidiendo que se bendiga también a estas personas, entonces multitudes venían, multitudes. Ahorita verán cómo ahora los homosexuales van en multitud para la iglesia. Y entonces cuando Juan vio que iban en multitudes, otra vez repítalo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué decía Juan? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que la iglesia le pide a esos pecadores que vienen en abundancia cuando se abren las puertas de la iglesia? Cuando el Papa dice abramos la puerta de la iglesia para que entren todos los pecadores, ¿qué hay que decirles? Den frutos de arrepentimiento. Que la iglesia no es donde se coloca una inyección de anestesia para que la gente se quede dormida y viva allí tranquila. No, que la iglesia es un doctor o un hospital donde el doctor sana heridas, le echa alcohol a la herida, le restriega, le lava, le limpia, aunque le duela. Entonces, ¿está hablando otra vez? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Si usted viene a pedir una bendición al cura siendo homosexual, el cura le da la bendición para que des frutos de arrepentimiento.
para que cambies. Y no comencéis a decir, Y no comiencen a decir, como ahora están diciendo por las redes mucha gente, o como los homosexuales ahora puedan pensar, comenzar a decir dentro de vosotros mismos, dentro de su corazón, tenemos a Abraham por padre. aleluya, gloria al Señor, nos abrieron las puertas de la iglesia, ahora somos hijos de Dios, ahora nos vamos a la iglesia y así nos vamos con tu y ropa, sin conversión, sin cambio de vida, para el cielo, que no es así. De eso estamos claros. Den fruto de arrepentimiento. Porque si no hay fruto de arrepentimiento, no puedes decir, somos hijos de Abraham, ya somos salvos. ¿Otra vez? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No pueden decir, ya somos hijos de Dios, entonces no tenemos ningún cambio, no vamos a cambiar, somos felices así y seguimos viviendo así hasta que no llegue la muerte. No, porque Dios es capaz de sacar hijos de las piedras, que no es eso lo que Dios quiere, que los homosexuales llenen la iglesia y que no hagan fruto de conversión, con el conque que son hijos de Dios, porque Dios es capaz de sacar hijos desde las piedras. Entonces necesitamos una conversión. Que no se engañen los homosexuales, que no se confunda el mundo y los pecadores. Entonces la iglesia nos recibe a todos y no vamos a hacer ningún cambio, no vamos a hacer ningún esfuerzo. No, vamos a hacer el esfuerzo, que Dios premie el esfuerzo. Y entonces miren lo que le dicen a Juan. Siga. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea que le va a llegar la pelona en cualquier momento, a todos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No importa que sea homosexual, no importa que sea ladrón, no importa que sea adúltero, no sé, que sea concubino, no importa lo que sea, pero todo árbol que no dé buen fruto será cortado y tirado al fuego. No solo los homosexuales, también los borrachos, también los ladrones, también los mentirosos, también cualquier pecador que no se arrepienta, que no quiera cambiar. Será cortado y tirado al fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan a Juan. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Si el hacha está ya para cortar el árbol, si nos va a llegar la pelona, si Dios es capaz de sacar hijos de las piedras, ¿qué tenemos que hacer? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hagan obras de caridad. Segundo, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea del Papa, los obispos y los sacerdotes, recibir como Juan Bautista a todo el que venga. Pero hacerlo reflexionar y decirle, no se conforme con decir que es hijo de Dios, porque Dios puede sacar hijos desde las piedras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enderezar el camino torcido. Que el que robaba ya no robe, que el que mataba ya no mate, que el que insultaba ya no insulte, que el que vivía en concubinato se case o se separe, que el que vivía en adulterio se separe, que el que vive hombre con hombre se separe, mujer con mujer se separe y forme un hogar como Dios manda. De eso se trata. Que nadie se confunda. Ni que se confundan los curas a decir, entonces vamos a bendecir a todos los homosexuales y vamos a casarlos, ni que se confundan los homosexuales a decir, entonces porque ya nos aceptaron en la iglesia, nos vamos para el cielo con tu ropa y no vamos a cambiar, ni que se confundan los católicos diciendo que el Papa entonces es la bestia, el anticristo o el antipapa porque permitió que se bendigan los homosexuales. Voy a terminar. Me puede preguntar un sacerdote y me puede decir, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vengan esas personas a que los bendigamos?
Si el Papa dice que hay que bendecirlos, fácil, sencillo. El Papa ha dicho que no es nada parecido al matrimonio, que es una bendición. Es más, todavía el Papa ha dicho que es una bendición espontánea. Si no saben qué es eso, yo como sacerdote les puedo indicar. Ustedes pueden ver la bendición que le dio a Isaac a su hijo allá, que le robó la bendición, ¿se acuerdan? Perdón, Isaac, Jacob, ¿cómo es? El uno le robó, Jacob, Esaú. ¿Le robó la bendición? No. Jacob le robó la bendición a Esaú. Génesis capítulo 27. Ahí está lo que es una bendición. Usted lo lee en tarea para la casa. Aquel mintió, engañó a su padre y su padre le dio una bendición. ¿Y qué es una bendición? La bendición no es otra cosa, sino desearle el bien a la persona, que se aparte del mal y que la persona pueda caminar por los senderos del reino. Entonces a mí me llega una pareja y me dice, el Papa permitió que nos bendiga, yo, hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces voy a decir, fin de mundo, qué escándalo. No, venga y los bendigo, venga para acá y los bendigo. Si no tienen, el Papa dice que es espontáneo, no hay una fórmula. Entonces, ¿qué es la bendición? Mira, le puedo dar varias formas de bendición. Los sacerdotes dan la idea. Me llega una persona, le digo, venga, los bendigo. Y comienzo a bendecirlos. ¿Qué bendición? Tengo que adaptar la bendición. Si voy a bendecir un carro, tengo que saber que Dios bendiga a los que andan en este carro, que los libre de todo mal y que todo peligro, Si voy a bendecir una casa, que Dios aparte de esta casa toda influencia del mal y que su espíritu custodia a los que viven en esta casa, me tengo que adaptar a la situación donde estamos. Aquí no voy a bendecir una casa, aquí no voy a bendecir un carro, aquí voy a bendecir una pareja de homosexuales. Voy a bendecirlo. Padre omnipotente, te pido por estos tus hijos, para que a la luz de tu Santo Espíritu puedan detectar el pecado donde están viviendo y con la fuerza de tu Espíritu puedan salir de él, para que caminen por tu sendero y puedan así alcanzar la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está? Estoy haciendo una bendición, pidiéndole a Dios que destruya el pecado que los está atormentando, que los libere y que les permita llegar al cielo. ¿No ese es el trabajo que tenemos que hacer, no solo con los homosexuales, con todos los pecadores en el mundo? Claro que sí. Es espontáneo, hagamos otra bendición, otra manera, sacerdotes. Sepamos cuál es nuestro trabajo. Sepamos para qué estamos en el mundo. Dios omnipotente, tú eres la luz del mundo, ilumina el entendimiento. Dale sabiduría a estos hermanos para que puedan detectar el mal y diferenciarlo del bien, y dale la fuerza para que salgan de este pecado y así puedan hacer tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está el pecado? ¿No es para eso que me hice sacerdote? ¿Para ayudar a la gente a salir del mal y del pecado? Eso es una bendición. Ay de aquel cura que piensa que una bendición es decirle, yo lo declaro marido y mujer y ahora pueden irse porque el Papa permitió que se casen los homosexuales, pueden irse felices hasta que la muerte los separe. No, eso ya es otra cosa, eso no está permitido, eso no es lo que el Papa está pidiendo, no confundan la chicha con la limonada. Es más, voy a terminar, ¿cómo voy a terminar? Haciendo lo que el Papa está pidiendo. Voy a bendecir a los homosexuales. ¿Me acompañan? Homosexuales del mundo entero que me están escuchando. Hoy, como sacerdote del Dios Altísimo y con el permiso y lo que el Papa nos pide, los voy a bendecir. Acompáñenme ustedes, pueblo cristiano, a bendecir a los homosexuales. Mujeres lesbianas y hombres homosexuales. Papá Dios, tú me has elegido sacerdote para bendecir a tu pueblo. Hoy, como sacerdote tuyo y como lo pide el Papa y la Iglesia, te suplico que bendiga a todos los homosexuales en el mundo, las lesbianas también, que ellos puedan, como hijos tuyos, detectar, diferenciar el bien del mal, que con la fuerza de tu Espíritu puedan apartarse de ese pecado un día y caminar por tu sendero obedeciendo tu justo mandamiento. Bendícele, Señor, para que puedan alcanzar la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendije. Eso no es pecado.
Así tenemos que hacerlo. Sacerdotes, Dios nos da la oportunidad de atraer a todos los pecadores y bendecirlos para que salgan del pecado y alcancen la salvación. Amén.